La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Claro está, y por eso comencé esta reunión tratando algo acerca de los religiosos. El religioso dice, no, bajo ninguna circunstancia. Jesús dijo que solo por adulterio, solo por la infidelidad, se permite dar carta de divorcio. Claro está que Jesús estaba contestando una pregunta, y de aquella respuesta nosotros queremos establecer doctrina acerca del matrimonio y el divorcio, para decir única y exclusivamente por infidelidad, adulterio, se puede una persona divorciar. Pero entonces yo presento 2 o 3 casos y dígame usted qué opina. Usted bien sabe que en una relación matrimonial se ha dado aquello de incesto, donde el padre abusa de uno de los hijos o las hijas, o la madre. ¿Me está diciendo usted entonces que la Biblia obliga a la persona inocente a quedarse en ese matrimonio y hacer que sus hijos se queden en esa relación? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Bueno, eso no es lo que yo entiendo. No es lo que tú entiendas. No es lo que yo entienda. No es lo que yo desee o deje de desear. Es lo que es obvio. Es lo que la Escritura enseña. Y si en un matrimonio un hombre abusa de sus hijos, una mujer abusa de sus hijos, allá hay causa, allá hay territorio para dar carta de divorcio. Otro ejemplo. ¿Qué me dices tú del caso donde un cónyuge maltrata físicamente, verbalmente, emotivamente al otro? Allí sí tiene las de perder, pastor, se tienen que quedar. ¿Usted se ha fijado que la gente religiosa que de inmediato dice, no, allí se tiene que quedar? De sucederle eso a un hijo o a una hija le dice, divórciate. Tú no tienes que estar aguantando el paquete ese. ¿Se da cuenta cómo somos? Que juzgamos según las condiciones. Entonces, tomar una declaración y decir, no sirve, está fallida, no es buena, porque a usted le viene a la mente algo contrario, no significa que lo que le vino a la mente en realidad muestra aquello como fallido, sino que tenemos que considerar lo que usted piensa que es contrario a lo declarado y que lo volca, que lo trae abajo. Vamos a explorar un momentito, por favor, juntos, el primer mandamiento. Porque el tema del divorcio merita un poquito de atención, por lo menos dentro de este tema que estoy tratando con ustedes. ¿Y que estoy tratando con ustedes? Que el amor no muere. Y 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser. Búsquelo en su Biblia. Para que luego no diga, el pastor se inventó aquello y no tiene fundamento para lo que dijo. 1 Corintios 13:8 declara que el amor nunca deja de ser. Nótese que es curiosa la palabra de Dios, la expresión paulina, porque hace del amor o explica el amor como algo que tiene existencia. Nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Pero entonces toma ocasión la pregunta, ¿por qué tanto divorcio? ¿Por qué tanta gente parecería ser que deja de amarse? Ya no se quieren, ya no se aprecian. El primer mandamiento muestra cosas interesantísimas. El primer mandamiento dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa declaración o está mostrando 4 partes de mi ser, 4 formas en las que yo puedo amar a Dios, o está diciendo lo mismo 4 veces. Una de 2 cosas es cierta de ese verso. O está diciendo lo mismo, cambiando un poquito las palabras, 4 veces, o está diciendo que el creyente puede y debe amar a Dios A, con el corazón, B, con el alma, C, con la mente, D, con todas sus fuerzas. Y yo creo que precisamente está diciendo que el creyente puede y debe amar a Dios con todo el corazón, también con toda su alma, también con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dígame si en un momento dado
usted en su mente, en su capacidad de razonar, de discernir y de examinar las cosas, ha amado a Dios con detalle como Él merece. Dígame si ha tenido un momento así, donde su mente se va, su pensamiento se va, y cuando usted viene a recapacitar, por así decirlo, a volver a encontrarse aquí con los pies en la tierra, dice, he estado en su presencia, he estado pensando en Él, he estado considerando al Señor, he estado pensando en su amor, en su gracia. ¿Le ha sucedido eso? Y luego, estamos hablando de la misma persona, de usted, de mí, de nosotros. Hay momentos donde Dios no aparece en ninguna parte de nuestro pensamiento. Estoy muy ocupado. Hay afán, hay preocupación, hay ansiedad, hay inquietud en operación en mi mente, en mi corazón. De modo que, basado en lo que más o menos ya comenzamos a comprender acerca de amar a Dios, yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí aman a Dios de la manera prescrita en el primer mandamiento? Déjeme ver su mano si usted ama a Dios como lo prescribe el primer mandamiento. 3, 4 personas. En el primer servicio fue igual, 3 o 4. Ahora, ¿cuántos dicen, estoy tratando? Porque no hemos llegado allí, no hemos perfeccionado aquello. No sé de usted, yo le respeto su postura, su posición en el asunto. Pero a mí, estoy hablando de mí ahora, se me hace difícil en este momento, según mi condición, por donde ando, en mi crecimiento espiritual, etcétera, decir abiertamente así, yo amo a Dios perfectamente, completamente como lo dicta el primer mandamiento. Y la razón por la cual eso es importante a la luz del tema que estamos tratando es porque posiblemente, o en el corazón, o en el alma, en la mente, en las fuerzas, en alguna parte, una persona es lastimada, es herida, se frustra, se cansa y dice divorcio. Y no es porque el amor murió. Así que nótese que por 2 o 3 diferentes avenidas le he mostrado que es posible pasar por un divorcio y seguir creyendo que el amor no muere, no deja de ser. Le contaba al grupo de las 9 de la mañana que años atrás, cuando yo era muchacho, mi familia, mis padres le alquilaban la casa donde nosotros vivíamos a una señora llamada Dalia. Dalia o Delia, ahora se me olvida el nombre de la señora. Pero lo curioso del caso de la señora es que ella enviudó siendo una mujer joven. Y pasaron los meses, pasaron los años, y no se veía actividad romántica en la vida de esta mujer, una mujer joven. Que de hecho la Biblia dice, Pablo hablando, que las que enviudan a temprana edad siendo jóvenes, que lo mejor es que se casen. ¿Y por qué aconseja Pablo aquello? Porque dice que de no casarse comienzan a meterse en todas las casas, en las habidas y por haber, y se entregan al chisme. ¿Han conocido alguna viuda chismosa? No tienen que entretenerse. Se entretienen en el chisme. Y a la medida que fui creciendo, vivimos unos cuantos años en aquella casa, aquello me pareció curioso y parece ser que a mis padres también pues inquirieron, indagaron, y ella tenía buena relación con mis padres. Y les dijo, yo nunca amaré a un hombre como amé a mi esposo, y por lo tanto yo no me vuelvo a casar. Fíjese qué cosa tan extraña, aparentemente extraña. La persona ya no está presente, no porque esté en otro estado o porque esté en otro país, sino porque falleció, y en el corazón de esta mujer todavía había amor. Para con su esposo. ¿Cuántos creen que eso es posible? Déjeme ver su mano si usted cree que eso es posible. Por supuesto. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Tú le has visto? ¿Él te ha acariciado la cabeza? A quien amáis, así mismo es. Así mismo es. Alguien lo terminó por mí. Curioso, ¿no? Que usted le pueda mandar dinero a un niño, a una niña que usted no conoce a través de estos programas que existen, y esa persona llega a sentir afecto por usted. Aunque nunca le ha apretado su mano, nunca le ha dado un abrazo. Fíjese
todo lo que significa ser hechos a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. No se equivocó el apóstol Pablo, pues esto está inspirado por el Espíritu Santo cuando dice, el amor nunca deja de ser. Claro está, ya tú te estás preguntando, ¿y cuál es la importancia del tema? ¿Cuál es la relevancia de esto para mí? Para un hombre, para una mujer de este 2014. Bueno, primeramente, eliminar la discrepancia que supuestamente existe. Porque algunos dicen, no, el amor sí muere. Y más bien usan aquello como justificación para proceder con otros planes o con otras ideas o por no entender qué es lo que ha sucedido. Pero también es importante porque necesitas entender esto otro. Esta generación te suministra la idea de egoísmo y de avaricia por todos los medios habido y por haber. Y la avaricia, el egoísmo, corta tus días. Le resta tus años. Carcome como gangrena. Mientras que el amor, vivir, pensar, caminar en amor, extiende tus días. El caso de esta señora Delia, no es el único. En el mundo de los golfistas se dio un caso parecido. Un golfista muy conocido llamado Payne Stewart pereció en un accidente. Se estrelló su avión. Y él y su esposa fueron novios desde la escuela secundaria, se casaron, hicieron su vida y en la flor de su vida matrimonial y de la carrera de ambos él pereció. Y ella dijo lo mismo, jamás me volveré a casar, porque nadie me amará, ni yo amaré a nadie como nosotros nos amamos. Y me parece muy justa la postura de esta mujer y de la otra, porque traer a otro hombre a su vida para no amarle completamente, debidamente, es lo mejor que ella podría hacer, tanto para un futuro esposo como para ella. Dígame si me estoy explicando, porque se estaría entregando a la relación con reservas. Pero bueno, dije, y voy a decirlo una vez más para que quede en su mente, Dios mediante, quede en su mente, quede en su corazón. El egoísmo le resta a sus días. El avaricioso, la persona que está pensando en sí solamente, no se da cuenta que le va quitando días a su existencia. Mientras que la persona que piensa, camina, se desenvuelve en amor, extiende sus días. ¿Cuántos creen que Dios le ha fijado días a ustedes? Que usted va a vivir 65 años con 220 días y así sucesivamente. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios sabe el día que voy a morir, pero no necesariamente porque Él lo fijó? Yo sé que le puso límites a nuestra existencia, a los más robustos, 70, 80. Yo esa parte lo entiendo, pero yo estoy hablando de a los 65, con 220 días, te paro el corazón. ¿Cuánto crees que es así que trabaja? Yo creo que Dios sabe el día que nos vamos a ir. Pero hay que tener cuidado cómo miramos las cosas, porque entonces Dios le paró el corazón al niño de 2 años. Hay una gran diferencia entre Dios parar el corazón y Dios saber el día que vas a dejar que te vas a gastar. Que la bala del asesino te va a quitar la vida, que el accidente te quitará de este lugar. ¿Me estoy explicando? Entonces, si entiendo esto, comienzo a entender también esto de añadirle a mis días. Y lo coloco junto a esto otro. Por favor, esté muy atento, le estoy comunicando cosas importantes. ¿Cuántos de ustedes se han fijado que la gente que más sufre, que nosotros estamos viendo que sufren, que padecen, como que viven más que el resto? Y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué es que el sufrimiento no acaba de matarlos? Yo sé que hay personas que viven sus 60, 70, 80 años y no se dedican jamás a observar. Pero a mí me gusta considerar las cosas. Acá cerca de la iglesia hay un lugar donde me gusta desayunar. Y este lugar es frecuentado por personas ya mayor de edad. Personas que están en sus 70, 65, hasta 80 años de edad. Es más, como le decía al grupo a las 9, cuando yo llego me dicen, ahí entró el bebé. Porque calcule usted.
Y cerca de la mesa donde usualmente me siento, hay un señor que, si usted lo ve, está ya físicamente tan frágil, o así aparenta estar, que uno se pregunta, ¿qué edad tendrá? Claro, puedo identificar su generación porque él siempre entra con su gorrita, que lo señala como veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y no solo su gorrita, a veces usted lo ve con su abrigo. Además yo le pregunté, ¿y si peleó en la Segunda Guerra Mundial? Porque hay gente que es fanática de comprarse la ropa de una época, pero no es que participó en aquello. Y la primera vez que le veo allí desayunando me pregunté, ¿quién habrá traído a este hombre? Este hombre no puede manejar. Este hombre no está en condición de caminar. Seguro que la familia le trajo, lo sentó allí y en un ratico pues vienen a buscarlo. No, señor. El hombre se lleva a sí mismo al restaurante y él mismo se devuelve a su casa. Y sabe lo que quiere, pide lo que quiere, disfruta la comida y luego usted se sienta a conversar con él como lo he hecho ya en 2 ocasiones. Y yo quisiera que a la edad de ese hombre mi mente tenga la mitad de la claridad que él tiene. ¿Y cuál es el punto, pastor? Que se me fue, se me escapó. El punto es el siguiente, que la vida egoísta, el vivir egoístamente, avariciosamente, le resta a tus años. Pero el vivir en amor le añade a tus días. Y yo no sé de usted, pero hay ciertas cosas que destacan, que señalan a una generación, y aquella generación es conocida en este país como the greatest generation ever. Si usted investiga un poquito, si usted sigue estas cosas un tanto, usted se da cuenta que a cada generación se le ha asignado un nombre. La generación X, los baby boomers. Aquella generación, la que vio a estos jóvenes ir a la guerra mundial, se le llama the greatest generation ever. Y esa gente vio muerte, vio sacrificio, vio daño, vio cosas como ninguna otra generación, por lo menos nosotros no hemos visto algo así. Y es impresionante ver cuánto duran, a pesar de los sufrimientos habidos a lo largo de tantos años. El salmista lo menciona por primera ocasión y Pedro le hace eco a aquello cuando dice, ¿quién es el que ama la vida? ¿Dónde está la persona que quiere vivir para ver el bien? Y te enseña entonces el temor de Dios y a que lo sigas para que eventualmente vivas suficiente, tus días sean extendidos y tú también puedas ver el bien. Porque la tendencia en medio del problema, la tendencia en medio de la dificultad es la de arañar, es la de destruir, es la de llenarme de odio, de resentimiento. Y en vez de añadirle a mis días para salir al otro lado de esa época, de ese momento, de esa circunstancia, lo que hago es que corto mis días. Le resto mis días y no veo los días buenos, los días donde hay cumplimiento de promesas, donde hay algo mejor para uno. Dígame si me estoy explicando. Alguien me dice, bueno, pastor, pero todavía necesito un poco más de evidencia para yo estar seguro que el amor nunca deja de ser. Lo voy a leer una vez más. 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser. Ahora tú quieres un poco de evidencia, más peso de evidencia. Ahí vamos. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Déjeme ver su mano. Claro, una vez más la mentalidad religiosa viene al frente y dice, no, eso es pecado. Yo no me puedo amar a mí mismo. Yo tengo que amar a Dios, yo tengo que amar al prójimo, pero a mí mismo no me puedo amar. Pero fíjate que Pablo dice, nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida. Y Pablo coloca aquello en el ambiente matrimonial. Y luego, para que no quede lugar a dudas en tu mente acerca de si puedes o no puedes amarte a sí mismo, pone a Jesucristo como el ejemplo a seguir.
Dice que Jesús ama a la iglesia. Y si nosotros nos amamos a sí mismos, lo demostramos amando a nuestras esposas. Así que no hay pecado en amarse a sí mismo. De repente usted dice, pues yo me quiero muchísimo. Siento profundo amor por mí mismo. Ahora sí. Por eso es que en todo esto el cristiano necesita siempre ir a la Escritura. La Escritura es nuestro fundamento. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos se aman a sí mismos? ¿Y usted no deja de quererse? ¿Cuántos comen diariamente? A ver, los que comen diariamente. ¿Cuántos comen 2 o 3 veces diariamente? Todo eso es manifestación de cariño. Todo eso es manifestación de cariño. Yo me quiero, yo me amo, ¿cómo no me voy a querer? El primer mandamiento dice que debo amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente, las fuerzas, ¿no es cierto? Y el segundo es que debo amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. La Biblia no prohíbe el amor propio. Lo que prohíbe es el amor propio desmedido. Así que a la medida que camino, me desenvuelvo, hago, dejo de hacer, me doy cuenta que en mí mismo llevo evidencia que me dice que el amor no muere. Claro está el filósofo, los filósofos que se encuentran entre nosotros y dicen, ¿y qué de los que se suicidan? Esa gente no se ama. Tú estás equivocado. A no ser que la persona tenga su psiquis dañado, el que se quita la vida está pensando en sí. Ahí hay 2 o 3 diciendo, eso no lo entiendo, yo no estoy de acuerdo con eso. No importa que tú estés de acuerdo o no, la verdad, aunque tú y yo nos pongamos de acuerdo con ella o no. Es más, algunos han dicho que el suicidio es un hecho, un acto de sumo egoísmo. Sumo egoísmo. Tú piensas que el que se está quitando la vida está pensando, voy a dejar atrás a mis hijos pasando 1000 problemas, sin su padre, sin su madre. No, está pensando en sí nada más. Sí, pero es que es grande el dolor que tiene. Bueno, brega con el dolor, pero no le traigas dolor a otro. Piensa en otros. Estás pensando en ti nada más. Pues fíjese que a mí me ha pasado por la mente cortarme las venas. No te cortes las venas, primero dona la sangre. Buscamos 1000 maneras de discrepar con algo que si se me hubiese ocurrido a mí, pues está bien, vamos a analizarlo y examinarlo, porque seguramente está errado, pero es que el texto bíblico te lo está diciendo. El amor nunca deja de ser. Por lo tanto, cuando entra el pleito, llega la dificultad, la diferencia, la discrepancia con el cónyuge, con el amigo, con los hermanos, con los del trabajo, necesitamos ver por dónde fue que entró, porque esto no significa que he dejado de apreciar, que he dejado de querer a la persona, pero algo ha entrado que pretende causar separación. Y debo de cortar aquello antes que yo, basado en lo que ya les compartí acerca de cómo podemos y debemos amar corazón, mente, alma y fuerza, no sea que entre en una de esas avenidas o sectores y yo de torpe siga aquello y termine algo, le ponga fin a algo que no hay por qué terminarlo. Dígame si me estoy explicando. Hágame así. Hay cosas que nosotros, por no usar aquellos zapatos, aquellas sandalias, por no estar en la posición de los que sí han vivido aquello, nunca lo vamos a entender. Por lo menos no lo vamos a entender con la profundidad que otros lo entienden. Hasta el día de hoy a mí me impresiona, es más, me sacude, me estremece ver el valor basado en amor de algunos militares. ¿Usted sabe lo que es ver que alguien lance una granada, que aquello está vivo, y usted decidir, yo voy a poner mi cuerpo para que mis hermanos en armas no perezcan? Menciono esto porque algunos piensan que el amor es algo que solo se experimenta, se saborea, se siente. Usted
use la palabra que le ayude a entender esto, entre un hombre y una mujer, quizás la madre y los hijos, tal vez los padres y los hijos. Pero por ejemplo, David y Jonatán se amaron profundamente. Es más, la comunidad homosexual trata de usar esos versos bíblicos para decir que estos dos hombres eran amantes. Y por eso, antes de mencionar esto que acabo de mencionar, comencé a intercalar aquí 2 o 3 cosas acerca de la vida militar. Porque los que han estado en una trinchera juntos aprenden algo acerca de la fraternidad, el amor fraternal, el compañerismo, la hermandad, como quizás los demás no podamos jamás entenderlo o comprenderlo. Fíjese lo fuerte, lo profundo que es esto. Por eso también le señalaba el caso de este anciano veterano de la Segunda Guerra Mundial, que usted lo ve y parece que está desgastado, un hombre que ha visto mucho sufrimiento, porque yo le pregunté, ¿eres veterano? Sí. ¿Viste combate? Sí, mucho, demasiado. Pero fíjese todos los años de vida que tiene, que viene disfrutando para ver el bien. Porque después que aquello terminó, el país vio una época impresionante de bendición, de crecimiento, de abundancia. ¿Quién es el que ama muchos días? La vida, que desea muchos días para ver el bien, dice la Escritura. ¿Han leído eso en su Biblia en alguna parte? ¿Y qué prescribe la Escritura? El temor de Dios. Y el temor de Dios te enseña a amar, a respetar, a conducirte debidamente para con tu prójimo. Fíjese qué cosa. Pero usted cree que él está disfrutando la vida allí con ese desayuno y así como usted lo describe. Es que necesitas entender que solo a través de disfrutar muchos años tú puedes disfrutar cosas que pertenecen precisamente a la extensión de los años, porque hay gente que se va de esta vida sin ver, por ejemplo, a sus nietos. Y la Biblia dice, veas a los hijos de tus hijos. A mí los nietos no me interesan, pues a mí sí. ¿Y por qué? Porque es bendición de Dios y yo quiero la bendición de Dios en mi vida. Es más, yo quiero caminar de manera tal que Dios me asegure a través de todos los medios que le sea posible al Señor asegurarme que su bendición está sobre mi vida. Porque yo sé que tengo la capacidad de engañarme. ¿Cuántos han hecho un cuento? Hágame así si usted se ha hecho un cuento. Claro. Usted escoge a veces creer cosas que los que le miran dicen, tienen que estar loco. Fíjese qué curioso esto, ¿no? Parecería ser que lo mejor, lo más provechoso, lo que va a producir resultados es el egoísmo. Sí, yo acaparo y es para mí, y yo en primera posición, y yo en segunda posición, y ¡pum! Tus días son cortados. ¿No recuerdan la enseñanza de Jesucristo del individuo que dijo, los graneros que tengo están bastante buenos, pero mejor, graneros más grandes, almacenes más grandes, voy a multiplicar todo esto? Y cuando tuvo todo aquello le dijo, alma, disfruta, porque aquí hay para... Y fue talado. Y dice la Escritura que así le sucede a toda persona que no es rica para con Dios. ¿Cuántos aquí son ricos para con Dios? Déjeme ver su mano. Ahí dicen, eso también estoy tratando. Usted sabe a cuántas personas he conocido yo que se me han acercado para agradecerme por haber sido usado, palabra viva, este ministerio en alguna medida en sacarle de tradición, de explotación y de todas las demás cosas que suceden. Y luego usted nota que no colocan sus hombros bajo el peso de responsabilidad económica que tenemos ni un poquito. Qué interesante cómo las enseñanzas de Jesús hablan con tanta claridad al corazón. Así le sucede a toda persona que no es generosa para con Dios. ¿Cuántos creen que Job sufrió? Déjeme ver su mano. Pero Dios lo llenó de vida después de aquello. Alguien dice, no, pues si yo tengo que pasar por eso, mejor que me corte los días. Bien, vete tú.
Hay dos maneras de mirar las cosas, desde el punto de vista, la perspectiva humana, baja, caída, o desde el punto de vista divino. Y obviamente Job aprendió a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Pastor, ¿usted cree que Job fue el mismo después de aquella experiencia? ¿Quién va a ser el mismo después de una experiencia como aquella? Yo creo que fue mejor. Tú pensabas que iba a decir, seguro que quedó destruido, quedó hecho leña. Tuvo que visitar algún psicólogo prehistórico. Yo creo que quedó bien. Es más, yo conozco personas que han perdido 1 o 2 hijos y están mejor que tú. Y el orden es que los hijos entierran a los padres, no los padres a los hijos. Y hay gente que tienen a sus hijos, a sus nietos, vivos, sanos, perfectos, y están destruidos mentalmente, emotivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Sé del caso de una pareja que se divorció y la abuela, aunque ya por así decirlo no tenía por qué seguir participando en la vida de esos niños, se echó la responsabilidad del seguro de medicina de esos niños hasta que crecieron, porque los padres o no querían o no podían, fíjese. Porque cuando usted ama, ya no deja de amar. En ocasiones los hijos no salen nada como uno piensa que deben salir. No salen como deben de salir, pero tú no dejas de amarlos, pues son tus hijos. And there's nothing you can do about it. No, es que ya no los quiero amar, es que los vas a seguir amando. Porque el amor no deja de ser. No, pastor, yo estoy hasta ahora 100% en discordia con usted. Como si esto 100%, 1000%. Después de 100 no hay, pero bueno. Es lo que la Biblia enseña. El amor nunca deja de ser. ¿Cuántos ya perdieron a su madre, a su padre? Déjeme ver su mano. ¿No hay recuerdos allá adentro? Hágame así. ¿Eso qué cosa es? ¿Son las neuronas? Jesús dijo que nosotros no solo, aquí viene la parte dura de todo esto, ¿no? No solo debemos amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerza, y al prójimo como a sí mismo, aquí viene la parte difícil, sino que debemos amar a nuestros enemigos. Y yo no sé de usted, pero eso a mí me causa problemas. ¿Cuántos ya llegaron allí? Oiga, amar al enemigo. Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pues yo os digo, y cuando Jesús añade un yo os digo, siéntate. Amad a vuestros enemigos. Eso es tan contrario a lo que yo estoy acostumbrado a oír, ver, practicar, que desde la primera vez que lo escuché yo dije, esta píldora es muy amarga, demasiado. Gracias a Dios que el Señor es benigno, es paciente y deja espacio para crecer, para madurar. De ese espacio no existir, de Dios no ser paciente para con nosotros, nadie jamás podría llenar esa medida. ¿Amar al enemigo? Hay mujeres que toman la forma de suegra, que han sido las causantes de muchos problemas en la vida matrimonial de su hija o de su hijo. Y de alguna manera u otra, los hijos, yernos, nueras, logran perdonar aquello y amar. Y fíjese que se lo estoy poniendo en lo más leve. El enemigo toma muchas formas. Hay casos de la vida real que usted se queda con la boca abierta. Y uno de los que a mí siempre me viene a la mente cuando pienso en esto es el hermano Gille Ávila, que ya partió con el Señor, como el esposo de la hija arremetió contra ella, la apuñaleó tantas veces, claro, le quitó la vida, y él fue a la cárcel a perdonarlo y decirle, cara a cara te perdono. ¿Cuántos harían lo mismo? La tendencia suya y la mía es ir a la cárcel y ver cómo hacemos para meter un cuchillo y cortarle el pescuezo. Pastor, ¿pero usted cree que sea posible
amar al enemigo? ¿Piensas tú que Jesús murió solo por los que le caen bien? La permanencia del amor es indiscutible. Adán traicionó a Dios en su mismo rostro. Y Dios no dejó de amarle. Es más, tú y yo somos salvos por ese amor. ¿Cuántos han pecado contra Dios? Déjeme ver su mano si usted ha pecado, pero estoy hablando de pecar. Claro. Y Dios le ama. Impresionante, el amor nunca deja de ser. Pero si Dios quiere tanto a la humanidad, entonces ¿por qué hay gente en el infierno? ¿Por qué no perdonar a Satanás? ¿Por qué no perdonar a ángeles caídos? Y así sucesivamente. ¿Qué tiene que ver el amor eterno de Dios para con toda su creación y que algunas personas escojan vivir lejos de Dios? Porque hay gente que no cambia, gente que se dedica a malograr, a corromper a otros. Y a veces por amor tienes que talar al que se dedica a dañar, a corromper a otros. Tienes que hacerlo, no te queda otra alternativa. Si la gangrena comienza a trabajar en tu brazo derecho a tal grado que el médico dice, o amputamos o pierdes la vida, ¿qué vas a decir? Hay que amputar. Y tú lo haces porque te amas, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Por qué es relevante para mí? ¿Por qué es importante para mí? ¿Cuál es la relevancia de este tema para mí, una persona del 2014? Te lo dije y te lo vuelvo a decir. Se nos suministra egoísmo mañana, tarde y noche. Egoísmo, placer, piensa en ti. Estos son tus mejores días. Olvídate de los demás, date el gustazo. Todo es para uno, para uno, para uno, para uno, para uno, para uno. Te suministran tanto egoísmo que aquello llega a formarse en ti. Y en vez de buscar maneras, formas en las que tú puedas manifestar tu amor por otros, estás siempre buscando el que alguien te ame, el que alguien te suministre más de lo que tú quieres, buscas, necesitas, de la adicción que has creado. Y adicción no significa única y exclusivamente algo que se te suministra al cuerpo físico, porque, por ejemplo, hay gente que es adicta a la lástima. Disfruta ese tipo de persona, el que la gente siempre se esté compadeciendo de él o de ella. El viernes tratábamos esto con mucho detalle. Ahí está la grabación en la librería. Llévela, por favor, porque ese es un padecimiento de este siglo. La mentalidad de víctima. Mentalidad de víctima. Yo soy una víctima, yo soy una víctima. Y como se lo probé por la palabra a los que vinieron el viernes, la palabra víctima, desde el punto de vista bíblico, describe al animal del sacrificio, del holocausto. Así que desde el punto de vista bíblico, la única víctima en nuestro círculo, en el círculo cristiano, es Cristo, quien fue víctima para nosotros ser más que vencedores. Fíjese usted. Yo no estoy de acuerdo con eso, con la palabra víctima. Tú lo que tienes es la definición de la época. Por no hablar del espíritu de contradicción. Sí, pero ¿y qué de la persona que sufre esto, aquello y lo otro? Bueno, tú puedes padecer, puedes pasar por daños, pero mentalidad de víctima, siempre vas a andar tirado. Y buscando que alguien tenga compasión de ti, que sienta pena por ti, lástima. Y te conviertes en un vicioso de la lástima. Y cuando la gente te pregunta, ¿cómo estás aquí? Y ya le estás dando al switch para que ellos también se compadezcan de ti. Pobrecito, que mal. Oye, ¿tú estás seguro? ¿Quieres que ore por ti? Sí, por favor. Echa un poquito de aceite ahí. Impresionante cómo Job no se vio como víctima. Daniel, José. Los hombres, las mujeres de Dios se vieron como personas normales.
Pero tú eres de este siglo y no te das cuenta en qué forma es que te suministran todo este veneno, porque es que no te das cuenta, pero a través de la novela, a través de los anuncios, las revistas, las escuelas te están suministrando egoísmo. Y este es un detalle del egoísta, que cuando no logra todo lo que quiere o piensa que merece, dos cosas suceden: o se enoja o se entristece, porque yo merezco esto. A mí se me tiene que querer, a mí se me tiene que amar, a mí se me tiene que llevar así, a mí se me tiene que respetar, a mí se me tratan con palabras escogidas. A mí. ¿Cuántos han conocido ese elemento? Divórciate de esa manera de pensar, sepárate de eso. Pero ¿qué sucede? Que está tan metido, está tan introducido, tan colocado en nuestra manera de pensar, en nuestra fibra humana, porque así lo ha hecho esta generación, que ni tan siquiera nos damos cuenta que padecemos de aquello. Y le está cortando a nuestros días, está dañando nuestras relaciones. Fíjese. ¿Y cómo hago, pastor? ¿Qué hago? ¿Cuál es la solución? Te la estoy brindando desde que el mensaje comenzó. Busca formas de amar, pues el amor nunca deja de ser. No me digas no puedo, no tengo la capacidad, porque es más, si llegas a decir, bueno, el amor que nunca deja de ser es el amor divino, el amor humano tiene sus límites. Bien, entonces Romanos 5:5 dice que para todos los que hemos creído, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué excusa vas a presentar ahora? Pero es que me lastimaron, es que me hicieron, es que de la manera que yo lo veo, de la manera que yo lo entiendo, tú mismo te estás cortando tus días. Es como el individuo que dice, ¿a cuánto está el Marlboro hoy? Parece un motor que se le ha dañado el catalítico cada vez que abre la boca. ¿Cuánto está? Usted tiene que haberlo escuchado. Dame 5 cajas de Marlboro. Se está matando. Y le está enriqueciendo, le está llenando el bolsillo a alguien a costo de su propia vida. Fíjese qué bruto. Pero es que tengo vicio, tengo que fumar. Asimismo, te haces vicioso de la misericordia y de la clemencia y de todos los demás, y te pasas toda la vida pensando en ti solamente. ¿No se ha preguntado usted, ya termino, cómo la gente de ayer vivió tanto? ¿Por qué los días del hombre se vienen acortando? No, porque Dios quiso acortarlo. ¿Será solo así? ¿Será esa la única razón? Cuesta trabajo preparar un buen plato de comida, ¿no? ¿Cuánto creen que cuesta trabajo? Claro, si usted nunca ha cocinado, usted dice... Pero preparar un buen plato de comida. Yo recuerdo las amas de casa de ayer. Mi madre, por ejemplo. Levantarse más temprano que todos nosotros y comenzar a preparar ese desayuno. Oiga, y el olor le ministraba tanto impulso, tanto ánimo, que usted se cepillaba los dientes y decía, estoy listo para comer, mamá. ¿Es cierto o no? ¿Cuántos recuerdan esos días? Y usted pues, para la escuela, y papá para trabajar, y ahí empezaba esa pobre mujer a lavar todos esos platos. O, como se dice en Borinquen, los trastes. Y no había determinado con aquella labor de lavar los platos que ya se entregaba al almuerzo. Por no decir que desde la noche anterior estaba ablandando los frijoles. Porque también estaba la siesta. Y entonces venían los muchachos y también el padre a pasar un rato en la casa y mamá trabajando sobre aquello. Y todo el mundo, pues después que comía, qué rica estaba la comida, mamá, y entre eruto y eruto, pues, que es una manera de felicitar, ¿no? No se ofenda usted conmigo, es una manera de decir qué buena estuvo la comida. ¿Cuántos han erutado?
Claro, hay gente que se ofende con cualquier cosa. Dijo eruto. Como que nunca lo has hecho. Un buen eruto es algo importante para la salud. Usted no se puede quedar con eso adentro. No, ya me dieron cuerda. ¿Cuántos han erutado aquí profesionalmente? Yo tenía un amigo que hablaba mientras erutaba. Hay gente muy fina, ¿no? Muy delicada. Y yo eso lo respeto. Por ejemplo, ¿has escuchado el estornudo de algunas personas? ¿Qué fue eso? Si yo trato de hacer aquello, se me explota el cerebro. Yo puedo estar en la esquina del patio de mi casa y Cani sabe que estornudé y de allá dice ¡salud! Porque yo dejo que se vaya. Hay que expulsar toda esa basura. Y no sé de usted, pero yo tengo la costumbre, soy del padecimiento que con uno son dos. Vienen en pareja, ¡chu, chu! Y hay gente... Ahora, usted se ríe y me está criticando en su mente, pero los médicos dicen que estas cosas no se deben retener. Le estaba dando espacio en su mente para que me criticara bastante, para que me sazonara el pellejo. Pero los médicos dicen. Entonces ya usted sabe, usted baja el volumen y hace... Pero hay gente que uno no estuvo con ellos cuando estuvieron cenando y uno dice arroz con frijoles y bistec, con mucha cebolla. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Usted sabe que sí. Le salió toda la mezcla adentro. Me alegro que usted se pueda reír un rato porque el tema es serio. Si en un momento le puedo alegrar el corazón, gloria a Dios por ello. A otros lo indigno porque creen que no es propio para el púlpito. No puedo hacer nada de ello. Pero el tema es serio. Vivimos en una generación que nos suministra egoísmo. Sé egoísta, de diferentes maneras, no te lo deletrean así, pero es lo que te están diciendo. Y aquello corta nuestros días. Esa ama de casa, concluyendo el narrativo, no había terminado con los platos del almuerzo y comenzaba con la cena. Y esto lo hacía 7 días. Los 7 días de la semana. Y los 28, 29, 30 o 31 días del mes. Año tras año tras año. Y en algún momento nuestra conciencia se despertó. Y fuimos a nuestras madres y le besamos las manos. Porque fueron las manos que nos alimentaron. Y fue su sudor la que nos permitió disfrutar. Su amor nunca dejó de ser, aún en los años, a lo largo de los años, cuando nos importó poco. No nos pasó por la mente el sacrificio de mamá y de papá. El amor nunca deja de ser. Y las personas que están en alguna posición, después de haber despertado su conciencia al cariño de una madre, el sacrificio de un padre, luego buscan, las personas que pueden, buscan todos los medios posibles para que esas personas en sus últimos días estén cómodas y disfruten lo mejor que se le puede dar en esta vida. Es como un círculo
de existencia que Dios le regala a cada persona y tú decides cuán chiquito, cuán estrecho, cuán corto, cuán largo va a ser ese círculo. Conocí a muchas mujeres del ayer que al llegar esos días no había amargura, no había resentimiento, sino que a pesar de lo difícil que fueron sus días en cuanto a trabajo y lucha, su corazón no quedó amargo, sino contento, alegre, feliz. Y aún en sus últimos días usted nota una dulzura. Usted le toca la piel a una mujer anciana que ha vivido, que ha desgastado su vida sirviendo a sus hijos, a su familia, a sus seres queridos, y de solo acariciarle la cara usted percibe vida, aunque las arrugas parecerían decir lo contrario. Ver cómo ese pelo se llenó de canas, cómo su mirada ya no es la misma, es diferente, pero en todo y a través de todo, en vez de amargura hay una dulzura, hay una satisfacción, hay un sentir de realización que viene al frente, aun cuando vemos que su vida se apaga. En contraste, la mujer de hoy, que no tiene tiempo para nada de aquello, no la estoy condenando, estoy simplemente comparando una generación con otra para que veamos el daño que se nos ha hecho. Comienza a manifestar amargura, no a sus 60, 70, 80 años, que es donde uno esperaría que la persona podría estar amarga, sino desde su juventud. Ese es el daño que se nos ha hecho, que se nos hace y no nos damos cuenta. El amor nunca deja de ser. El amor no muere. Le invito a estar de pie. Señor y buen Padre, nos acercamos a ti en oración una vez más en el nombre de tu Hijo Jesús. Ciertas cosas ya no se pueden rescatar. Uno tiene que avanzar según avanza la sociedad. Pero los valores, Dios, lo eterno, no existe razón alguna por la cual debemos dejar que los vientos de modernismo o lo demás se lo lleve. Antes bien debemos luchar por retenerlo. Y en esta generación donde la Escritura parece ser insuficiente, un texto cavernícola, un texto que necesita la ayuda del psicólogo, que necesita la ayuda de la ciencia, que necesita la ayuda de otros expertos, nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios permanece en pie, firme, sólida y sin asistencia, sin necesidad de asistencia. Pues es más que suficiente para mostrarnos el sendero de vida que nos mantiene bien ante Dios y ante los hombres. Y yo te pido que en el corazón de mi hermano, de mi hermana y en mi corazón resurja, vuelva a aparecer el apetito, hambre y sed por la palabra de Dios, por su voluntad. Encamínanos en esto, Dios. Es lo que te pedimos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recibir las ofrendas. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.